Bien, señor, nosotros queremos iniciar con... Yo quiero leerle algo al doctor Castillo para que él nos cuente realmente cuando los políticos solo ven qué conviene decir o pronunciar y qué realmente es lo que es importante para el país y para sus ciudadanos y para la salud. ¿Por qué decimos eso? Usted oye todos los días pronunciamientos que tienen que ver con el tratamiento que el gobierno le da, gobierno como gobierno, disposiciones y cumplimiento de las disposiciones, que no es legal, que son unos abusadores, que no se deben arrestar las personas que violan el horario, pero se olvidan que todo eso está amparado en una ley que era una ley de excepción. Y esa ley, aunque no es la Constitución, permite ciertas medidas extremas en momentos en que el país no puede abocarse a una modificación constitucional. Entonces le dan una licencia para tener algún tipo de excepciones en aquellas cosas que generalmente son derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la circulación, el derecho al horario y el derecho a cosas que tradicionalmente, por ejemplo, el tema de la compra de algunos productos, que hay que comprarlos hoy, no puede permitir un concurso. Y al tema del comportamiento policial, cuando se le dice, mire, este es el horario en que las personas que tienen negocio deben de cerrar, y ese es el horario en que las personas pueden circular para que no haya nadie después de tal hora. Y puede arrestarlos y multarlos. Sobre las multas se habló mucho, pero sobre llamarle la atención, conociendo a los dominicanos, sin una pena, es muy difícil. ¿Qué va a venir un policía y me va a decir que me vaya para mi casa? Yo me voy a quedar aquí. Es difícil. Miren cuáles son los 7 puntos que usted tiene que saber en cuanto a esté arrestado y qué tiene derecho. Saber quién me arresta, dónde estaré y el delito de que se me acusa. Datos que deberán estar contenidos en un acta. Recibir un buen trato, más bien no recibir maltrato, porque un buen trato implica algunas concesiones. Comunicarme de inmediato con la persona que desee o con mi abogado. Déjame llamar a mi casa o déjame llamar a mi abogado. No contestar preguntas que me hagan y no declarar nada en mi contra. Usted no está obligado a declararse culpable ni nada que lo perjudique. Presentarme ante el fiscal lo más pronto posible o de manera inmediata. No ser presentado a la prensa ni ante la comunidad hasta que eso no sea un tema definitivamente juzgado. Reunirme en privado con mi abogado, no puede ser en presencia de autoridades ni de policía. Y denunciar la violencia de tus derechos a la línea vida. Doctor, cuando usted ve eso, ¿en qué usted piensa? Yo creo que lo que son situaciones que no es abuso de poder. La legislación recoge esos derechos. El hecho de que usted persiga a un infractor no quiere decir que esté violando sus derechos. O sea, hay que darle un tratamiento, el tratamiento correcto, y además de eso reconocer que tiene algunos, todo eso que se dice ahí es así. Y eso hay que respetarlo. Ahora,
por las redes sociales aparecen unos videos en donde lo que apreciamos es aparentemente brutalidad policial. Pero Por en ejemplo, cualquier parte el del hombre de la basura y la viejita de 90 años. El del tipo de la basura, nosotros, los que vemos el video, lo vemos completo. Vemos al individuo que sale de su casa, que circula por una acera, va a un zafacón, deposita la basura. Eso lo veo yo, pero la policía viene lejos. El policía lo ve, nada más lo ve después cuando él va caminando. Y no se percata de que el tipo que estaba vestido con pantalones, zapatos, que aparentemente andaba circulando en la calle y no tiene mascarilla. Y hay una disposición que dice que no se puede andar sin mascarilla. La policía lo detiene. Hay una conversación breve. El tipo, por suerte, no hizo resistencia, porque aquí la gente se faja con los policías a la trompada. Y a esa gente que se faja con la policía a la trompada, usted no le va a responder de que con resistencia a la autoridad, desacato. Y en cualquier país del mundo, para eso hay un instrumento, una herramienta que se llama macana. Eso es así. Entonces yo creo que ahí no hubo, puede que haya habido un error, porque la policía pudo haber constatado, bueno, tú vives ahí, déjame ver. Sí, pero normalmente la gente busca algún tipo de excusa, y yo creo que ahí no se puede hablar, en ese caso no se puede hablar de brutalidad policial. Y hay otros videos en donde usted ve a unos policías que le están dando unos golpes a un individuo, pero tú ves al individuo cuadrado. Sí. Al individuo cuadrado, peleando. Entonces sabe que no lo van a matar y que le caen a trompar. Ese es el método que se usa en toda parte del mundo. Usted se resiste al arresto, bueno, nosotros lo obligamos, porque no hay de otra. Bueno. A lo mejor usted puede tener gas pimienta, ¿verdad? En vez de la macana. Pero aquí lo que tenemos es eso. A veces el policía lo único que tiene son su propio puño y tiene que emburujarse con un individuo que muchas veces es más fuerte que el propio policía. Bien. Nosotros quisiéramos que le vamos a dar lectura a las informaciones, decirles a ustedes que hay una palabra que se usa mucho y es tal o cual cosa fue dicha o hecha fuera de contexto o fuera de la coyuntura. Son términos que el uso repetido es que hace que el usuario, que el público en general, sin tener que buscar el diccionario, ya le dio su acepción. Eso fue dicho fuera de contexto, o eso fue dicho fuera de la coyuntura en que ocurrió. Para ponerle un ejemplo, no se le ocurre a nadie que hoy día un tribunal dominicano ejecute una sentencia de ahorcamiento que la Constitución permita la pena de muerte. Es decir, lo que le pasó a Francisco del Rosario Sánchez, traición a la patria, fusílenlo. Hoy y ayer fue una barbaridad. ¿Por qué? Porque ellos lucharon por una restauración de la independencia. Pero en aquella época era legal. Pero ahora a nadie se le ocurre. Y quiero decirlo porque hay muchas cosas que nosotros no tratamos de corregirlas, sino que tratamos de decir cuál es la forma en que vemos la... Mira al doctor del Castillo. Es difícil tú decir cuándo se viola. Es decir, esto hay que cumplirlo. Pero cuando le dicen, acompáñenos, entonces se cuadran a pelear. O el policía lo somete a la fuerza. Entonces ahí es que viene el problema. Una discusión tonta por un parqueo termina con un balazo. Es que la naturaleza humana es un problema. Y un problema siempre ha sido así. Entonces, nosotros tenemos algunas cosas que quisiéramos decir dentro del contexto de la coyuntura. ¿Qué está pasando? República Dominicana acaba de cumplir apenas 4 meses de inaugurar un gobierno de un partido nuevo, con aliados nuevos, sacando un presidente y un gabinete
y un partido del poder. Estados Unidos acaba de tomar posesión un presidente nuevo, de un partido diferente, con un gabinete nuevo, que han tomado el poder. Tienen similitudes, pero en países muy diferentes. Un país de 300 millones de habitantes y un país que mientras en una costa hay 1 hora, en la otra costa hay 4 horas de diferencia del tamaño que tiene. 300 millones contra 10 millones. Mientras en Elías Piña, Higüey, se puede tomar perfectamente 4 horas de viaje, allá se toma 4 horas de vuelo. Entonces, estamos en una situación que, a pesar de todo eso, tiene un componente. Estamos en una pandemia que no hay 50 ni 100, son únicas. Únicas. Y esta es especial porque nunca la humanidad tenía los habitantes que tiene hoy día. Te dice, no, porque el cólera. Sí, pero ¿cuánto tenía el mundo cuando el cólera? Nosotros tenemos 7 mil millones de habitantes que están afectados por esta pandemia. Entonces, nosotros tenemos unos problemas internos que tenemos que ir dilucidando. Hay algunas cosas que se las queremos decir antes de. Aparece, por ejemplo, una cosa que puede traer mañana una serie de comentarios de parte del nacionalismo. El sector nacionalista, que entiende que somos 2 naciones, 2 territorios, pero dice el titular, CEPAL, es decir, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice y sostiene que el proyecto de desarrollo fronterizo debe tener una estrategia integral territorial. Nosotros estamos en unas condiciones que cualquier cosa que te mencionen la frontera produce inmediatamente un sentimiento nacionalista. Miren, eso que está hablando posiblemente no sea un atentado contra la soberanía nacional, sino así como hay una zona fronteriza industrial. Creo, si estudiamos el asunto y conseguimos que la CEPAL nos explique, creo que es un desarrollo fronterizo de tipo forestal o de algún tipo integral, en que en la frontera se resuelvan muchos problemas que podrían evitarse con la movilidad de haitianos hacia la República Dominicana. Es decir, que se vea bien, ¿verdad, doctor? Porque a lo mejor entendemos mal y empezamos a decir que es el inicio de la integración. No, lo que se está refiriendo es a unos incentivos que se han aprobado para la zona fronteriza. La CEPAL, a través de su directora, la señora Bárcena, está planteando que tiene que modificarse esa visión del desarrollo fronterizo nacional, porque conviene la integración de la zona fronteriza al resto del territorio, y ese esquema plantea algunos obstáculos para eso. Es a eso que se está refiriendo. No dice cuál es la alternativa, porque no lo leí en la información, cuál es la otra visión que se pudiera incorporar para manejar este asunto, pero de todos modos es una cuestión que está en discusión aquí desde hace mucho tiempo, porque es sabido que hay grupos empresariales que se oponen a esos incentivos, porque entienden que eso da lugar a una competencia desleal, porque tienen los que se establecen en esa zona algunas facilidades impositivas que no tienen los que están instalados en el resto del país. Entonces ese es el tema que se está manejando. Por otra parte, quiero no pedir excusa, porque lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Y es que sistemáticamente, que no es nuestra costumbre, hemos estado repitiendo algo que ustedes van a ver en el futuro. Yo voy a decir, caramba, pero ahí lo decían. Y es, ¿cuáles fueron los actores y los factores, las instituciones, los partidos, las personas
que produjeron el triunfo del PRM contra el PLD. ¿De qué estamos hablando? No hay un día que pase que en alguno de nuestros programas ustedes no escuchen. Y si no lo decimos diario, lo oyen ustedes en alguna repetición. De que cuáles fueron los principales elementos que produjeron el cambio político en República Dominicana tan radical. Porque hay que recordar que en República Dominicana el presidente no es Leonel Fernández, no es Danilo Medina, no es el comité central, no es el comité político. Nada de eso es poder en República Dominicana. Y si tienen una cuota en el Congreso es muy mínima. El presidente de la República es Luis Abinader. Lo mismo que pasó en Estados Unidos ayer. Donald Trump no es el presidente de Estados Unidos, es el señor Biden. Lo decimos porque decimos a cada rato, si no hubiera ocurrido una alianza de la oposición, hoy no estuviera gobernado el PRM. Pero aún así, que se llevaron a cabo los elementos. Uno, ¿quién era el político de más éxito en el momento que se habló de candidato? Danilo Medina, que tuvo un 62% y después conservó una alta valoración que quizás no llegó a un 60%, pero era alto. Pues lo primero que hubo fue una gestión para inhabilitar o cerrar la posibilidad de que Danilo fuera presidente. ¿Cómo? No modificando la Constitución. Y se llegó a todo. Todo el mundo lo conoce, que tuvo una intervención norteamericana. Pero las cosas no ocurren por generación espontánea. Que un ministro, un secretario de Estado llamara a un presidente y le dice, nosotros no queremos esa modificación. Eso no es una pendejada, señores. Nosotros acostumbramos a que cualquier cosa naena, no. Eso es importante. Y eso fue lo que evitó. Una, la intervención norteamericana. Dos, después vino la no reelección. No sometieron la reforma constitucional. Pero yo estoy convencido de que aún con la ausencia de Danilo en la boleta del PLD, el candidato era bueno y representaba los intereses de Danilo, del país y del partido. Pero con un PLD unido y un Gonzalo Castillo, se perfilaba, a juicio mío, yo no estoy sumando lo que piensa el doctor Castillo, yo creo que el PLD ganaba. Pero resulta que se une la oposición. Ya es más difícil. Una oposición unida, todo el mundo en contra del PLD. Era difícil. Pero podía ganarle a esa oposición, porque esa oposición no llevó un programa. Todavía hoy no hay un programa de gobierno que no sea, son ladrones, es para afuera que van y nosotros queremos los empleos. No se salieron de ahí. Entonces vino unos sectores que sí tenían programas más concretos, programas muy claros de los aliados, pero aún así no daba y le faltaba una cosita. ¿Quién le dio esa cosita? Un pequeño desprendimiento del PLD que se lo produjo el doctor Fernández. Ya en esa condición viene el resultado de 53-37, que fue producto de sacar al candidato que ganaba, producir a una unidad completa
de la oposición y dividir un poco el PLD. Ahí se produce el triunfo. Hay 3 elementos vitales en ese proceso. Uno, hicieron aquello, pero mientras tanto buscaron un buen candidato. ¿Buscaron a Hipólito? No. ¿Buscaron a Leonel? No. ¿Buscaron a Danilo? No. Buscaron una persona que sacó 35% en el 16, que estaba limpio, que no tenía ningún problema ni ningún compromiso con el pasado, y tienen un buen candidato, pero no era suficiente porque el PLD era un bulldozer. Entonces, ¿quién une a la oposición? Hubo una organización dirigida por un periodista que se faja con toda la oposición a decirle: la única forma de nosotros salir del PLD es la unión. Y como todos coincidían con eso, pero no previeron el programa. Y usted ve cómo ese periodista, que ya cobró el trabajo, después del triunfo en los 5 meses, se ha dedicado a escribir cosas bonitas, como él siempre lo ha hecho, del gobierno que él defendió y ayudó a llevarlo. Y le voy a dividir en 3 porciones del 33% cada uno. Una tercera parte, el buen candidato. Otra tercera parte, el trabajo de unidad de la oposición. Y una tercera parte, la división del PLD. Es decir, que aquí hay 3 personajes que usted tiene que resaltar en el año 2020. Luis Abinader, Juan Bolívar Díaz y Leonel Fernández. A ellos se debe, a juicio mío, el triunfo de ese partido. Ahora, ya ganaron y aparecen informaciones de que el partido ha tenido mucho traspié, el gobierno. ¿Por qué? Primero porque hay una pandemia. Una pandemia. Y usted no le puede echar la culpa al horario, al endeudamiento, a la alianza público-privada, porque este gobierno todo le luce, porque necesita sobrevivir. Pero hay algo, y es que dicen: no salimos de un problema uno tras otro. Cuando no es Kimberly, es Peñaguaba. Cuando no es Peñaguaba, es Faña. Cuando no es Faña, es el horario. Cuando no es el horario, cualquier cosa, es la policía, el trato. ¿Por qué? Porque la oposición fue unida. La oposición fue unida porque el PRM solo se concentró en sacar al PLD del poder, mientras que sus aliados hicieron lo mismo, pero trajeron su programa propio, que es lo que usted está viendo ahora, que cada día aparece algo sobre la frontera, las relaciones haitianas, los intentos que hay de resolver las cosas en forma como nunca antes se hacían, 2 presidentes hablando al mismo tiempo, que está bien, pero ustedes saben en qué va a terminar. También de que, además de que el PRM solamente luchó por empleos, más nada. No nos están dando los trabajos, los periodistas están en contra de Milagros Germán porque no le han dado su parte. Eso es buscándose lo suyo. Pero por otro lado, un gran aliado que retira un candidato que podía haber quitado votos a la oposición, un rico lo retira y le dan un ministerio. Eso ayudó. Entonces, ese rico tenía su programa, la generación y el turismo.
y lo está cobrando. Ustedes verán que van a venir las modificaciones para la alianza público-privada llegue a la generación eléctrica, que es la razón por la que se retira a Collado de la carrera presidencial. Pero participación tampoco va buscando empleo, porque el empleo es una de las dos partes que busca participación. Empleos como funcionarios por el trabajo que hicieron y paralelamente cumplimiento de su principal fuente de ingresos, que es lo que paga USAID para llevar a cabo los programas en nuestros pueblos. Ustedes ven que a los 2 días de tomar posesión, ya el presidente de la Cámara de Diputados estaba hablando de el Código Penal con respecto al aborto. Yo no estoy con aborto ni en contra del aborto, estoy hablando de que eso pasó de una vez. Y el nombramiento de Lozano en frontera, y el nombramiento de Juan Bolívar en España, y el nombramiento de compras y contrataciones, y el nombramiento de la Cancillería, sitios nodales importantísimos, lo toman, porque ese era un compromiso. Ese era un compromiso. Y si usted sigue y revisa lo que hoy nos trae el periódico, trae todavía más premiación a aquel que produjo el tercer elemento, que fue la división del PLD. Hoy nombraron 5 jueces. Esos 5 jueces, busquen el origen. Hay quizás 1 independiente. Los 4 son del litoral del doctor Fernández, que no es solamente un hombre que dirigió 20 años el PLD y no hizo nada como presidente del partido, que hizo un gobierno que sería una tontería decir que no tiene sus luces. Sí, hizo cosas, pero lo que lo dañó era que todo lo que hacía era con fines de fortalecer un grupo económico. Míralo como usted quiera, pero todo lo bueno, mucho que hizo, lo hizo cuando se trataba de construcciones para fortalecer su grupo económico. Y después que sale del partido, lo expulsan. Entonces, yo soy una víctima. Y Leonel logra que con un 3% es la segunda mayoría, porque le convenía al PRM que él sea la segunda mayoría. Está en el Consejo de la Magistratura. Cada día tiene gente en la Cámara de Cuentas, va a tener. Tiene gente en el Tribunal Constitucional y tiene mucha gente en la Junta Central Electoral. Ahí, entonces, si aquí hay un hombre, después de Luis, que hay que declararlo el hombre del año, es Leonel, que surgió y resucitó en una forma increíble, creciendo y obteniendo áreas de poder cada día. Mientras los funcionarios de Leonel, de Luis, tienen que buscársela, buscando ingresos, préstamos, para poder cumplir los compromisos sociales y de la pandemia. El otro es la oposición solo, coposición y colaborador, una posición extraordinaria que tiene. Por otra parte, un gobernador del Banco Central enquistado en su sitio diciendo crecimiento a pesar de la pandemia. Tasa de cambio estable. Los intereses bancarios no se han disparado. Y crecimiento del Producto Bruto en una cosa increíble. Cada quien tiene su agenda que la está cumpliendo. Luis le está cumpliendo los compromisos
a los diferentes grupos. Le está cumpliendo a Leonel, le está cumpliendo a Vicini, le está cumpliendo a Participación, está cumpliendo. Y los otros están aprovechándose de esa situación para después nosotros ver los resultados. Todo parece indicar que está gobernando sin oposición porque el PLD lo han puesto a la defensiva, está escondido porque tiene también otro sector que le dieron independencia, pero independencia con un encargo, que solamente hay un enemigo, que es el PLD. Usted no ha visto acusar a más nadie. Ahora tienen que estar buscando a ver cómo van a sacar de los expedientes a algunos legisladores y funcionarios de Leonel. Pero todo va caminando bien en esa dirección. Vamos a ver qué pasa. Yo quería aprovechar el comentario porque aquí hay una serie de misterios. Fíjese que de las personas que han tenido problemas, todos son del PRM. ¿De quién es Faña? PRM. ¿De quién es Kimberly? PRM. ¿De quién es Peñaguaba? PRM. Lo han focalizado. Da la impresión de como que hay alguien que está en un techo con un fusil para tumbar determinada persona. Y yo decía esta semana, nadie trabaja independientemente. Hasta el del fusil allá arriba, que a veces es por asuntos personales. A veces le venden el fusil y le venden las municiones. Y otras veces es un militar que tiene un objetivo. Y otras veces es una persona pagada para, como decíamos nosotros, en el techo de los molinos se asentó un soldado americano que se hizo famoso disparándole a todo el que él veía entre el parque, entre las damas y el baluarte. Tenía una telescópica que cogía el conde entero. Y ese señor, hasta dieron el nombre y lo condecoraron en Estados Unidos como un gran soldado de Estados Unidos que mató a los comunistas, que podía, ya lo sabían y se defendían, por eso no hay una gran cantidad. Entonces, quiero decir que aquí hay una serie de cosas que están quedando en el olvido, y es ese misterio de solo PRMista, más ningún otro aliado ha cometido ninguna falta. Otra cosa es el caso del mismo Faña. Es un hombre, fue con una muchacha a un motel, pero después de discutir terminaron en la cabaña del tío Tom, allí en Bonao, en el Jacaranda, o en un resort que tiene Marte. No, eso hay que explicarlo. Y aquí las cosas se están quedando a un nivel. Señores, aquí hubo un incendio de un arbolito de Navidad que mató 2 neumólogos de la gente que ha trabajado más en la atención de pacientes con coronavirus. Y el tercer neumólogo se salvó. Y él no ha dado una versión de lo que pasó ahí. Y las autoridades no se la han exigido. 3 neumólogos. Entonces, yo creo que se está quedando muchas cosas. Así como ya el mundo no cree en que un asado de murciélago en China fue lo que trajo todo esto. Ya eso no lo cree nadie, y a lo mejor es verdad, porque las cosas necesitan explicación. Decían que tapar el sol con un dedo es imposible, pero parece que Bill Gates va a tapar el sol con varios dedos. Va a bajar el cambio climático, quitándole un poco de calor, y va a ser una inversión. No sabemos cuál será el filtro que va a usar, ni de qué tamaño. Igual que
otro rico va a colonizar Marte. En este mundo que estamos viviendo, y tenemos que hacer ejercicio para saber de lo que se está hablando. El tema es muy amplio, pero mientras tanto, y se llevan a cabo procesos judiciales, se vencen jueces, y un juez que era prácticamente un juez de instrucción, tiene que comenzar en cero ahora, porque lo nombraron en el Tribunal Constitucional. A eso se debe que recientemente se creó un decreto en el que los casos de corrupción que no son los grandes, se lo van a dar a un grupo de abogados para que lo lleven a destajo. Si tú cobras los cuartos, vas a tener un porcentaje. Yo no conozco el mecanismo, pero me llama la atención porque eso es lo que crearon, porque saben que el otro proceso grande no va a tener o éxito final o se va a tomar mucho tiempo para ello. Tenemos que tener toda esa cosa en la cabeza y vamos a hacer una segunda pausa porque ahora le toca al doctor.